paz, queridos hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Como todos los domingos que estamos llevando el mensaje de Dios a nuestras vidas, queremos compartir un tema muy interesante que es la obediencia. Quiero compartir con ustedes estos textos porque me ha ayudado de tal manera que podemos entender que la obediencia es un acto de fe a Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo y obedecemos su palabra, entonces somos aquellos a quienes Dios ama entrañablemente. Vamos a orar para poner esta actividad, este culto en las manos del Señor. Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos ha permitido poder usar tu palabra con denuedo. Te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra y que pueda alcanzar a aquellos que necesitan consuelo, que necesitan dirección, que necesitan de la palabra viva y eficaz que puede dar vida y vida en abundancia. Te damos las gracias, oh Dios. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Queremos compartir en esta mañana una historia que tiene que ver, comenzando como en modo de anécdota, tiene que ver con lo que significa una vida centrada en Dios. Para ello tendríamos que ir a la historia de Moisés. Moisés, como todos sabemos, salió con su pueblo, con el pueblo de Israel, desde Egipto, pasaron por el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo. Después de cruzar el Mar Rojo pasaron un tiempo en el desierto, y mientras estaban en el desierto Dios le ordenó a Moisés específicamente construir un tabernáculo, un lugar donde Dios iba a ser morada en medio de su pueblo. Y lo importante de esto es que en Éxodo capítulo 25 versículo 1 al 9 nos habla de cómo Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer para construir este tabernáculo. Miren qué interesante, el Dios a quien nosotros servimos es un Dios de detalles. Y si leemos estos versículos en la Biblia, nos damos cuenta que son detalles tan específicos que nosotros decimos, oye, pero es increíble cómo Dios le dice a Moisés las dimensiones, los colores que debe de usar, la clase de tela para las vestiduras del sumo sacerdote, que debería tener, el pectoral que iba a tener, las 12 piedras preciosas que tenía el pectoral, y aquellas dos piedras, el Urín y Tumín. O sea, estas son cosas que son detalladas para Moisés y poder hacer todo lo que Dios le había mandado a Moisés. El pueblo de Israel, todo el mundo comenzó a construir este monumento, esta estructura tan inusual en el mundo antiguo, porque era una estructura que tenía que desarmarse y volverse al mar. Era portátil, por así decirlo, que podríamos decir que fue la primera estructura de gran tamaño que era portátil, como lo hizo Moisés cuando estaba en el desierto. Y lo interesante de esto es que Dios le dice a Moisés, yo quiero que tú hagas esto. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 39, verso 40. Registra el proceso de la elaboración de las vestiduras de los sacerdotes. Y todo eso con lujos de detalle, dice, además de la tela azul, capítulo 39, verso 1 de Éxodo, dice, además de la tela azul, púrpura, hicieron vestiduras finísimas, tejidas para ministrar en el lugar santo, y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. Y miren lo que dice el texto, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y si usted comienza a leer desde el capítulo 39 hasta el capítulo 40, se da cuenta que todo lo que se hacía, hay versículos que terminan diciendo, y todo esto tal como el Señor les había mandado a Moisés.
Eso se llama obediencia. Y luego que el pueblo termina y todo el mundo trabaja para construir este majestuoso edificio, entonces pasa algo que ellos no estaban esperando. Cuando el trabajo se completó, algo inusual, algo que ellos no sabían que iba a pasar, dice que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y Dios estaba en ese lugar. La Shekinah, como dice el idioma original. La presencia de Dios con el hombre. Y ellos estaban obedeciendo un mandato de Dios y Dios se manifiesta a su pueblo de una manera gloriosa. Es interesante que nosotros aprendamos esto porque nos da a entender a nosotros que cómo Dios trabaja en el corazón de una persona que le obedece, que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere servirle con amor, que quiere servirle con denuedo, con sincero corazón. Hermanos, cuando nosotros lo hacemos de esta manera, Dios mira nuestros corazones y se manifiesta en nuestras vidas. Dice San Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios pide al hombre que guarde su palabra. Y cuando la Biblia usa la palabra guardar, lo que está queriendo decir es obedece. Dios está pidiendo al hombre que obedezca su palabra. Y nosotros lo que hacemos es todo lo contrario a lo que Dios dice. Queremos obedecer la palabra con nuestras condiciones. Y entonces cuando Dios no nos bendice, nos quejamos y queremos alejarnos de Dios porque Dios supuestamente no nos escucha. Tenemos que obedecer a Dios. Si amamos a Dios, guarda sus mandamientos, guarda sus ordenanzas. Mira tu vida, cómo anda, y miras cómo puedes cambiar delante de Dios, poniendo tu vida en la mano de Dios. Dios ama a sus hijos. Él sabe que no podemos en ninguna manera experimentar ni disfrutar la plenitud de Dios, de su amor, a menos que nosotros le obedezcamos a Él. Yo me hago la pregunta, si usted tiene dos niños, uno obediente y uno desobediente, ¿a cuál de los dos usted tratará de halagar y hacer sentir bien? Al que es obediente. Dios ama al que hace su voluntad. La obediencia es una prueba de fuego para el creyente, para el amor que Dios ha manifestado. Y de esa manera Dios hace que aquellos que le obedecen sigan sus pisadas y Él entonces les bendice. Obedecer a Dios no es un requisito, eso es muy importante. No es algo estéril que nosotros decimos, si yo le obedezco. No, debe ser algo que salga del corazón del creyente. Cuando nosotros estábamos enamorados de nuestras esposas, cuando éramos novios, nosotros no le exigíamos a ella que nos amaran o que fueran sinceras con nosotros. Simplemente nos amamos, simplemente nos dábamos al otro. Nos sentíamos que teníamos esa persona que nos amamos y que sentíamos que teníamos que agradarla, que cuidarla y que protegerla. De la misma manera, Dios hace con aquellos que le obedecen. Dios quiere cuidarte, pero tú debes buscar de Dios y hacer lo que Dios te manda. Dios demanda a sus hijos, no pone condición en el sentido de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios porque Dios nos impone algo. Dios nos ha mostrado su amor, su gracia de tal manera que viendo la gracia de Dios que ha sido grande en un tamaño que nosotros no podemos entender, que nos hace a nosotros caer de rodillas ante los pies de Cristo. Y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todo esto nos lleva a nosotros a entender que la voluntad de Dios está
por encima de nuestras necesidades personales inclusive. Dios no se mantiene a lo lejos exigiéndonos a nosotros nuestra obediencia. Más bien nos bendice, permitiéndonos ser parte del propósito de Dios. Dios nos permite a nosotros hacer que nosotros trabajemos para la gloria y honra de su nombre, pero siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos. Él nos llama también a rendirnos, nos invita a seguirle, nos otorga el poder de servicio y también entonces nos bendice con la obediencia. Dios ve en nosotros nuestra obediencia y Dios se complace en aquellos que le obedecen. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le amo, yo te conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice el verso 5. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en el concepto de obediencia? El que guarda su palabra, el que obedece su palabra. Verdaderamente el amor de Dios se manifiesta en él, se perfecciona, podríamos decir. Cuando viene a nuestra mente, ¿qué pensamos nosotros en el concepto de lo que es la obediencia? ¿La obediencia es buena? ¿La obediencia es mala para ti? Te voy a contar una anécdota de un hombre que decidió obedecer a Dios. Este hombre en los Estados Unidos, un diácono de su iglesia, él trabajaba muy duro en la iglesia, una persona muy querida en la iglesia, una persona que tenía un taller de ebanistería, hacía muebles, tenía la facilidad de poder tener muchos amigos también. Era una persona respetada en su ciudad. En la iglesia lo quería todo el mundo. Pero él decía en sí mismo que él sentía que no tenía nada que pudieran señalarlo a él, porque él sentía que estaba completo. Un día el pastor de su iglesia decide hacer una actividad con hermanos de otra congregación. Es una actividad de crecimiento cristiano. Fue cuando entonces, escudriñando las escrituras en este fin de semana, se dio cuenta que había muchas cosas que él tenía que cambiar, que él estaba haciendo y que no eran dignas delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, en la industria del mueble es muy común, cuando una gente tiene una fábrica de muebles, copiar los muebles que están de moda en el momento. Lo que otros hicieron, que lo pegaron y que todo el mundo está comprando, todo el mundo entonces quiere hacer ese diseño que la gente quiere. Y este hombre hizo eso mismo, comenzó a copiar lo que otras fábricas estaban haciendo y se hizo de dinero. Sin embargo, bajo el estudio de las escrituras, él se dio cuenta que había algo que andaba mal. El Señor había mostrado por su palabra, en la inspiración del Espíritu Santo, vio que esa práctica que él estaba haciendo, Dios la veía de una manera deshonesta. A pesar de que esto era aceptado en la sociedad, todo el mundo lo hacía, por lo tanto, la gente diría, bueno, pero eso no es pecado, pero para una persona que conoce y entiende la palabra de Dios, entonces se da cuenta que está andando mal ante los ojos de Dios. Y este hombre decidió tomar una determinación. Voy a hacer la paz con mi Dios. Pidió perdón, Señor, mira, yo hice esto, copié los muebles de fulano y de fulano, y yo entiendo, Señor, que he pecado contra ti. Perdóname. Luego de esto, él entonces va al segundo paso, a hablar con ellos.
y los llama por teléfono. Fulano, mira, te estoy llamando porque yo copié los muebles que tú hiciste en tal día y entonces vi que estaban pegados y yo quise también hacerlo igual que tú y gané mucho dinero. Yo quiero pagarte una indemnización de lo que por lo que yo hice. El hombre dice, no, deja eso no es nada, no me pagues nada, no te voy a cobrar nada, te voy a perdonar, no hay problema. Además, eso lo hace todo el mundo, dice. Luego él decide llamar a la otra persona y le dice lo mismo, la otra persona lo perdona también, no quiere que le dé ningún centavo, pero dice, eso sí, yo quiero que tu empresa le dé un dinero a una de estas instituciones benéficas, lo cual hizo inmediatamente después de haber aceptado ese perdón de sus amigos. Había que hacer cambios también en su hogar. Él se dio cuenta que la palabra de Dios lo había confrontado de tal manera de que él tenía que dedicar más tiempo a su familia. El trabajo había opacado el tiempo de su familia y su familia estaba sufriendo por causa de todo esto, porque él había enfrentado su trabajo, era lo más importante y se había olvidado que la familia era más importante que ese trabajo. Entonces él comenzó a poner su empresa en las manos de Dios y dijo, bueno, yo no tengo que trabajar 15 horas, voy a trabajar solamente 6 horas diarias y voy a dedicarme a mi familia el resto del tiempo. Comenzó a dedicarse a estudiar las Escrituras y a compartir con su familia y a salir un día más que otro, y eso comenzó a cambiar esta situación familiar. Dios le mostró que la obediencia o la falta de ella tiene un efecto profundo en la vida de un creyente, en la vida que nosotros creemos que estamos bien, pero cuando vemos el fondo de nuestras vidas nos damos cuenta que realmente no andamos conforme a la palabra de Dios. Primero que todo, Dios quiere que nuestra relación con Él esté siempre esté ante todas las cosas. Tratemos de dar o hacer algo por Dios. Su mayor interés es que estemos bien con Él. El interés de Dios es que estemos siempre a cuentas con Él. Eso requiere entonces una obediencia total. Requiere que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Y cuando nosotros decidimos obedecer a Dios por encima de nuestras circunstancias y de nuestros intereses, en otras palabras, una vez estamos bien con Dios, las otras relaciones alrededor de nosotros comienza a cambiar. Querido hermano, tenemos que meditar en nuestros corazones, tenemos que entender que obedecer a Dios está por encima de todo. Y que una persona que obedece a Dios es una persona que es bendecida por Dios. Al igual que muchas áreas de nuestras vidas, de nuestros caminos, cuando andamos con Dios, la obediencia entonces requiere una relación diaria, una rendición también diaria. Debemos rendirnos ante el Señor y hacer una rendición de cuentas todos los días. Cuando te vas a acostar, comienza a pasar revista de todo lo que ha pasado, y si en algo hemos ofendido a alguien, entonces tomamos la iniciativa al siguiente día y tratamos de enmendar lo que hemos hecho. La manera de Dios funciona. Hermano, quiero que sepas, y voy a repetirlo, la manera de Dios sí funciona. Y es lo más importante, porque es la mejor manera de vivir. Viviremos en paz con nosotros, viviremos en paz con nuestros vecinos, viviremos en paz con Dios. El Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y la que destila del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardar hay una gran recompensa.
Dijo alguien, no somos perfectos de ninguna manera, pero amamos al Señor y queremos agradarle. Él es perfecto. Él nos va a ayudar a poder modificar algunas de esas cosas que nos hacen daño. ¿De qué manera nosotros podemos modificarla? Obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos. Anteriormente en nuestras vidas estábamos muy atentos a lo que la gente dice, a lo que la gente tiene, a lo que la gente compra. O cuando hay un conflicto, nos vamos por las ramas, nos vamos por los frutos, nos vamos por las cosas que son que no son importantes, pero no vamos a la raíz del problema. Cuando venimos a Cristo, cuando el Señor hace un cambio en nuestros corazones verdaderamente, entonces nosotros decidimos obedecerle y andamos por las raíces profundas para resolver esos problemas que tenemos. La manera de Dios es la mejor y vivir de acuerdo a su voluntad nos protege a nosotros de muchos problemas. Podemos evitar muchas luchas, podemos evitar muchas penas. Definitivamente la manera de Dios es mejor para vivir la vida en este mundo. De acuerdo al pasaje del Salmo 19, ¿cuáles son algunas de esas recompensas, de bendiciones, de conocer y obedecer la palabra de Dios? Número 1, que restaura el alma. Cuando una persona entiende en su corazón que Dios le ha tocado y ha sentido en su corazón que es un pecador por la palabra de Dios, ha entendido que Dios ha estado hablando a su corazón y que le ha dicho, tú eres un pecador, y Dios comienza entonces a restaurar por medio de la sangre preciosa de Cristo el corazón de cada persona que viene a Él y que entrega su vida a Él. Él nos da paz, porque la verdadera paz no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La verdadera paz consiste en tener a Cristo en nuestros corazones. La verdadera paz nos enseña la palabra de Dios, que guardando su palabra, obedeciéndole a Él, es cuando nosotros entonces nos sentiremos más seguros. Número 2, hacer sabio al sencillo. Una persona que ha venido a Cristo, que ha entendido el mensaje de Dios y que lee las Escrituras, nosotros podemos ver el cambio de esa persona. Ya no actúa como actuaba antes. Era sencillo antes, de cualquier cosa se alteraba, pero cuando vino a Cristo, entonces cambió su forma de pensar. Dios cambia, Dios le da a la persona sencilla, lo hace sabio, por así decirlo. Número 3, somos amonestados, somos reprendidos por Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que cuando yo leo las Escrituras y estoy pasando por una situación, entiendo que Dios ha hablado a mi vida en ese momento y me ha amonestado. Me ha llamado la atención, en otras palabras, me ha reprendido duramente. Y he entendido y he caído de rodillas a Cristo, a los pies de Cristo. Eso nos hace entender que el obedecer es mejor que los sacrificios. Número 4, hay una gran recompensa. No una recompensa aquí en la tierra. La recompensa que el Señor nos da a nosotros es una recompensa allá en los cielos. Donde, como dice Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es una recompensa eterna que el Señor tiene para ti y para mí. Cuando yo era niño y todavía lo escuchamos, probablemente también usted lo ha escuchado cantar ese corito que dice, el hombre sabio su casa construyó sobre la peña que él escogió. Y débil, fue firme contra el viento que sopló y la lluvia que cayó y todo eso. Ese corito fue tomado de una parábola
que aparece en los evangelios de Mateo, donde Jesús explicó la importancia de construir su vida sobre un fundamento firme. Mateo 7, 24 al 27 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y la pone en práctica será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no la pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa y cayó, y fue grande su destrucción. La lección que podemos aprender en esta palabra que el Señor había dicho es bastante sencilla. La persona que obedece la palabra del Señor, que escoge construir su vida en escuchar y hacer la voluntad de Dios, esa persona va a vivir segura. ¿Sabe por qué? Porque está fundada sobre la roca. Cristo es su fundamento. Donde quiera que Él esté, Él sabe que vendrán vientos, que vendrán situaciones difíciles, tempestades en la vida, pero también sabe que su fundamento es sólido en la raíz de Cristo que está sosteniéndolo como una roca. El hombre insensato, por otro lado, escucha la palabra de Dios, pero no obra en base a ella. No le hace caso a la palabra. Se olvida de que la palabra está ahí y dice: yo voy a hacer lo que me da la gana, yo no voy a hacer lo que Dios quiere. Él también pasa por situaciones difíciles, por pruebas difíciles que los llevan muchas veces hasta la muerte, porque siente que está solo y que no hay nadie que lo puede ayudar. El que está fundado sobre la roca está seguro, porque el Señor promete estar con él todos los días hasta el fin del mundo. La obediencia es literalmente fundamental entonces para la vida cristiana. Si no hay obediencia, no hay fundamento en la vida cristiana. A menos que estemos viviendo en obediencia a lo que Dios dice en su palabra, no tenemos nada sobre qué construir nuestras vidas, nada sobre lo cual descansar para hallar seguridad y nada donde nos podamos apoyar cuando somos probados. Pero el que está sobre la roca está firme. Jesús dijo que este es el camino para ser sabio. Confiar en su palabra. Confía, obedécelo a Él y estarás construyendo sobre la roca. Obedece al Señor en todos tus caminos. Fíate de Él. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en ti mismo. Confía en el Señor. Él tiene todo bajo control. La única manera confiable de medir nuestro amor a Dios es exactamente si le estamos obedeciendo. Y la pregunta inmediata sería: ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás caminando conforme a su palabra? ¿O estás siguiendo un camino que los hombres dicen que es bueno, pero la Biblia dice que es malo? Tenemos que escudriñar nuestros corazones. Podemos nosotros vestir la vestidura de cristiano, representar el papel de cristiano, hablar de Cristo y ser decir como Cristo dijo, pero nunca estas cosas demuestran que amamos genuinamente al Señor. Solamente la obediencia. Obedecer a Dios es lo más importante. Toda la palabra de Dios enseña sobre la obediencia. Nosotros podemos ver cuando Dios le dijo a Noé: voy a destruir este mundo con agua y yo quiero que tú hagas esto, Noé. Y Noé duró 120 años construyendo un arca que nunca había llovido sobre la tierra, pero él confió y obedeció la palabra. ¿Qué pasó? Se salvó Noé y sus hijos
y su familia. Todos se salvaron. ¿Por qué? Porque obedecieron la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos, que marquemos la diferencia, porque la obediencia es la única manera. La obediencia es fundamental para la vida cristiana. Es algo importante que todos nosotros entendamos esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las palabras traducidas aquí en obedecer, que dice obedecer, están relacionadas con la palabra escuchar. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En otras palabras, el que obedece mi palabra y cree al que me envió. La obediencia es una respuesta positiva y activa a escuchar la palabra de Dios. Jesús dijo, dichosos los que oyen, dichosos los que obedecen la palabra de Dios y la guardan. En San Juan, eso está en Lucas capítulo 11, versículo 28, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, me manifestaré a él. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Puedo amar a Dios? Después de haber leído ese versículo, podríamos preguntarnos, ¿puedo amar a Dios y no cumplir sus mandamientos? En ninguna manera. No se puede. Si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos, debemos obedecer sus mandamientos. Si amamos a Dios, lo voy a obedecer. La relación entre amor y obediencia, vamos a ver si de verdad amamos a Dios, entonces vamos a procurar conocer, vamos a procurar cumplir sus mandamientos. No puedes honestamente afirmar que amas a Dios y no quieres obedecerle. Es una contradicción. Por eso tenemos que, para nosotros entender si amamos a Dios, lo primero que debemos es examinarnos y ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Es como aquel dicho que dice, tus acciones hablan más alto que tus palabras. Tus acciones están opacando la voz de Dios. Cuando obedecemos a Dios, probamos entonces que le amamos. Una persona que ama a Dios le obedece. Quiere que su Señor se sienta bien. Hace la voluntad de Dios. ¿Cómo afecta nuestra obediencia a Dios, nuestra capacidad de conocerlo, de experimentar su amor por nosotros? Dice, mi Padre lo amará. Eso es lo que el Señor nos va a dar. Es el beneficio que recibimos de obedecer al Señor y de amarle. Él, el Padre Celestial, nos amará y vendremos a Él y haremos morada. Demuestra entonces tu vida, podríamos preguntarnos, demuestra tu vida que amas a Dios. ¿De qué manera podemos demostrarlo? Dice el Salmo 119, 57, tú eres mi porción, oh Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. He dicho que obedeceré tus palabras. En otras palabras, el Señor nos llama a la obediencia. ¿Quieres agradar a tu Padre Celestial? Pídele al Señor en oración tu deseo de deleitar su corazón a través de obedecer su palabra. Mientras en este mundo en el cual vivimos, el mundo está diciendo cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿de qué manera tú respondes a esto? ¿Estás uniéndote a las bocinas de esas personas? ¿O estás diciendo, no voy a claudicar? La Biblia dice esto y yo quiero obedecer a mi Señor. Por eso tenemos que sostenernos bajo la poderosa mano de Dios.
Dios no necesita nada de nosotros. Él lo que quiere es que le obedezcan su palabra. Dijo alguien, Dios es Dios. Porque Él es Dios, es digno de mi confianza, de mi obediencia. Yo no encontraré descanso sino en su santa voluntad. Una voluntad que está inefablemente por encima de la nación, por encima del mundo, por encima de la gente, por encima de todo. Porque Él es el creador del universo, el que sostiene la sustancia misma del universo. Yo no nací para ser libre, nací para adorar y obedecer a mi Señor. La obediencia a la voluntad de Dios es el secreto del conocimiento y el discernimiento espiritual. No es la disposición de conocer, sino la disposición de hacer, que es obedecer. Hermanos, estamos cansados de conocer muchas cosas, de mucho conocimiento. Dios espera que ese conocimiento llegue a la práctica. Y la obediencia es práctica en sí misma. Queremos hacer la voluntad de Dios, lo que la Biblia nos enseña y nos da seguridad cuando nosotros entendemos su palabra. ¿Cuál es el obstáculo mayor entonces para el crecimiento cristiano? Pudiera ser una persona que no quiera obedecer a Dios. Cada acto de desobediencia, y quiero que pongan una línea debajo a estas palabras, cada acto de desobediencia nos aleja más de Dios. Y cada acto de obediencia nos acerca más a Él. Recuerda la plegaria del Señor, de Dios, en Malaquías 3, versículo 7. Dios llamando a su pueblo, dice, volveos a mí, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí. Dios está llamando a su pueblo hoy. Hermano, tú que estás caminando en caminos que no son santos delante de Dios, el Señor llama, vuelve a mí. Querido amigo, tú que estás perdido en tus delitos y pecados, Dios dice, venid a mí, volveos a mí. El Señor quiere darte paz en tu corazón. El Señor quiere amarte y quiere hacerlo de una manera personal. Solamente quiere que le obedezcan en su palabra, que haga su voluntad, que a lo bueno le llame bueno y a lo malo le llame malo, y que sirvas a Dios con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y que estas palabras, Señor, puedan servir para el beneficio de aquellos que necesitan de Jesucristo, de aquellos que tienen a Cristo, pero tienen que obedecer sus palabras, la palabra de Dios. Y que esto nos hace a nosotros entender que amamos a Dios. Si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos, obedezcámosle y podamos entonces demostrarle al Señor que en verdad le amamos. Gracias te damos, Padre Celestial. Te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.